Saludos, como todos los fines de semana tenemos en este y en otras voces la historia fabulada de Francisco Herrera Luque, y también tenemos a Alfredo Churión con el resumen de los libros, las películas más taquilleras y las canciones más populares en este momento a nivel mundial. Disfrútenlo. La Fundación Zubillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentan La Historia Fabulada de Francisco Herrera Luque. Producción Napoleón Bravo. Dirección general Enrique Failache. Nuestro capítulo de hoy: Bendito sea Miquitrín. En este mismo programa comentábamos de cómo las diversas provincias o regiones que integraron a Venezuela desde 1777 entraron en pugna desde el momento mismo de la independencia, acentuándose la tirantez a partir de 1830. Venezuela todavía sigue siendo una suma de contrarios que busca su síntesis. La guerra contra España produjo inicialmente dos acercamientos: la de los blancos nobles, como Bolívar, con los blancos del Estado Llano, como Andrés Bello, y la de los blancos caraqueños con los blancos de Cumaná, Barinas, Mérida, Trujillo, pero demasiado recientes todos para hablar de sentimiento nacional. La pugna por el poder central por parte de las oligarquías regionales se puso en evidencia desde el primer momento, aparte que la suerte se les escapó de las manos. Lo que se suponía en un principio que se iba a reducir a un pleito entre españoles y venezolanos se vino abajo ante la insurrección de las razas de color, desposeídas económicamente y discriminadas política y jurídicamente. Estalló el volcán, y lo que se proyectó como una guerra entre dos naciones se transformó en una guerra civil de trágicas consecuencias. La insurrección de las masas populares obligó a la casta dominante a hacer concesiones, no al pueblo en armas, sino a sus caudillos. Ese es el caso de José Antonio Páez y de José Tadeo Monagas, dos recios dirigentes populares sin mayores diferencias con las hordas bárbaras que conducían. Aunque Páez posteriormente se superó, inicialmente era un pastor salvaje a quien Bolívar no quedó más camino que utilizar, por miedo a que se les fuese de la mano y terminase siendo otro Bóvez. Piar es otro ejemplo. Oficialmente era pardo y el mejor militar que tuvo jamás el ejército libertador. Más sagaz que Páez, pronto cae en cuenta de que aquello era una república de blancos y para blancos, y cuando volvieran las aguas a su curso, los hombres como él retornarían a su estado anterior. Tal como lo sospechaba, no hubo mayores cambios a raíz de la independencia. Páez, que hubo podido ser un gran caudillo popular, se plegó a la oligarquía y a sus intereses. Por eso, en 1859, las apetencias frustradas de las clases desposeídas entran de nuevo en ebullición. La pretendida rebelión social que suponía la guerra federal es un movimiento fraudulento y demagógico que, sobre pretexto de reivindicaciones populares, solo sirve para entronizar a una nueva oligarquía, tan reaccionaria como la anterior, como lo demuestra la procedencia social y conducta de sus dirigentes. ¿Qué pasaba con la población venezolana? Si en tiempos de paz nadie se desplazaba más de 50 kilómetros de su pueblo, a raíz de la independencia y de la guerra federal y de las innumerables guerras y guerrillas que asolaron a Venezuela en el siglo pasado, los caudillos orientales, llarenos y coreanos se lanzaban contra Caracas. Y Caracas, como buena hija de Andalucía, los iba conformando y homogeneizando, produciéndose, aunque tortuosa, la homogeneidad que al principio no existió.
Los Andes, por su abrupta geografía, fue la última en participar en esa dolorosa síntesis. Hartos los montañeses de ser tratados como colonias y llevados por las circunstancias, entraron a Caracas y en el resto de Venezuela con una conciencia casi nacional de un pueblo que invade a su vecino para que deje de oprimirle. Paradójicamente, los andinos, al sustituir a los españoles en su papel de enemigo común, apresuraron la síntesis de los fragmentos dispersos de nuestra incipiente unidad. Gómez, a diferencia de Castro, que sí tenía una conciencia venezolanista, comenzó por ser el jefe de horda en país enemigo. Aunque más tarde llegase a ser un venezolano integral, el mismo Gómez lo decía. Ajá, el que no gobierne con su gente está perdido. Andino es andino y lo demás es lo demás, órale. Los andinos, sin embargo, no depusieron su reticencia ante el resto del país, pretendiendo mantener su hegemonía a como diese lugar. El general López Contreras, en su libro Análisis Sociopolítico, dice que al plantearse la sucesión presidencial, los jefes militares andinos exigían que fuera un hombre de la tierra y, de ser posible, un militar. Ni el mismo general Isaías Medina Angarita logró evadirse del regionalismo cuando intentó imponer a Diógenes Escalante en un principio y a Ángel Biagini después. Los políticos suelen negar esto en público, pero nadie escapa que en 1945 el sentimiento antiandino era muy marcado. En 1948 Pérez Jiménez intentó reforzar el andinismo. Existía en ese entonces un grupo confuso y pluralista que aspiraba a mantener el dominio de los hombres de la montaña. Los cambios impuestos por la historia, la estrecha intercomunicación de las regiones, la mentalidad progresista de la intelectualidad andina, de los políticos andinos y del pueblo andino, que sufrieron, al igual que los otros venezolanos, la crueldad de la dictadura, borraron definitivamente el regionalismo de la montaña, que por ser el último daba la impresión de haber sido el peor. En nada discreparon los Andes de las otras regiones al autoafirmarse antes de diluir en la venezolanidad. Todo esto era consecuencia de ese aislamiento de tantos siglos, de los tiempos en que los hombres no iban más allá de 10 leguas de sus villorrios, donde era más fácil viajar a Europa que ir de los Andes a Guayana, donde los hombres del mismo territorio se ignoraban y se desconocían, donde la presencia de un moreno barloventeño en Mérida producía tanto revuelo como en la Argentina. Todo eso se vino abajo con el incremento de la comunicación. Hasta tal punto fueron tan revolucionarios los cambios introducidos en la transportación que lo que hasta hace menos de 30 años parecía un sueño irrealizable del Libertador, hoy es una realidad. La superación de las brechas geográficas para consolidar la Unión Latinoamericana. Más tardaba un hombre hace 60 años en ir de Caracas a San Casimiro que lo que tarda hoy en ir de México a la Patagonia. ¡Viva el jet! ¡Vivan las naves interplanetarias! ¡Vivan los satélites! ¡Vivan la televisión, las carreteras y los automóviles! ¡Bendito sea la gasolina y los motores de explosión! Pero a mí, nadie me quita de la cabeza a mi Kitrin. La Fundación Zubillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentaron La Historia Fabulada. Actuaron en el capítulo de hoy César Castillo López, Claudio Lemos, Hilario González, Felipe Mundarain y Jacinto Cabrera. Libreto Francisco Herrera Luque. Grabación y montaje Luis Romero. Efectos especiales Felipe Mundarain. Narramos para ustedes Lina Albornoz de Jesús y Napoleón Bravo.
Saludos amigos, una nueva semana de un año que se está yendo espeluznantemente rápido y un nuevo reporte de lo más popular en música, literatura y taquilla cinematográfica. Soy Alfredo Churión desde Portage, Michigan. Mi Twitter, @Alfredo Churión D. Me acompaña como de costumbre Mark Dománico. En la producción, edición, montaje de este segmento, Mark a control remoto porque sigue con su gira Running Away from Winter, huyéndole al invierno, y dentro de poco estará aquí. Comenzamos así. En libros, el número 3 es para Janine Cummins con American Dirt, Suciedad Americana. Un libro que promete también estar mucho tiempo en cartelera. En el número 2, baja un peldaño, Where the Crowd Sings, el fenómeno editorial de estos 2 últimos años, 78 semanas en cartelera, el libro de Delia Owens. Y en el número 1, Blind Side, Lado Ciego. El lado ciego es ese lado donde uno no ve cualquier peligro que te puede, especialmente cuando estás manejando algún peligro que te amenace. Ese es el lado ciego. El libro es de James Patterson y James O'Bourne. James Patterson, el escritor más vendido, indudablemente, en Estados Unidos. Un hombre que hace discos como churros, como churros. Y que los argumentos son prácticamente iguales, todo lo que hace. En esta ocasión, la hija del alcalde de New York está desaparecida y en peligro. Y el hijo del detective Michael Bennett está en prisión. Esto hace que ambos personajes se reúnan y hagan un plan para librar a la hija del alcalde. En la taquilla cinematográfica, ya venimos con el cine. La número 3 en taquilla se llama The Way Back, el camino de regreso, hace 8.2 millones en su estreno en las carteleras norteamericanas. Un hombre que alguna vez fue una promisoria figura en el basquetbol estudiantil norteamericano, tiene su lucha contra el alcoholismo y al mismo tiempo trata de llevar al triunfo al equipo de su antigua escuela. Ben Affleck es el actor y a la vez productor de este film que esta semana llega al puesto número 3. En el segundo lugar, con 15.1 millones para llegar a los 52.7, la interesante El Hombre Invisible. Ya hablamos de ella la semana pasada. Y en el primer lugar, la película más vista esta semana se llama Onward, Adelante, con 39.1 millones. Dos hermanos adolescentes tratan de evocar a su padre fallecido cuando ambos eran muy niños. Tiene la actuación de Julia Louis-Dreyfus, la inolvidable Elaine del sitcom Seinfeld. Volvemos con música. En los top 200 bajan al número 3 la agrupación Map of the Soul, el álbum que era número 1 la semana pasada. Map of the Soul del K-pop, máximo exponente BST. En el segundo lugar, un disco con un nombre bien enrevesado. El álbum se llama YHLQMDLG. Imposible de recordarlo, pero sí sabemos que las iniciales corresponden a la frase yo hago lo que me dé la gana. Ya sabemos que ya lo tenemos más fácil de recordar. Es el nuevo álbum de Bad Bunny, uno de estos señores que quién sabe de dónde salieron. Se llama Benito Antonio Martínez Ocasio, es de Puerto Rico. Y todas las canciones de este nuevo disco, Yo hago lo que me dé la gana, ya están en las carteleras de éxitos latinos, en las carteleras del Billboard de éxitos latinos. Esto y lo que voy a contar después con el tema que viene, habla muy mal del estado actual de la música. El álbum número 1 es para Lil Baby, el bebé, y My Turn,
mi chance, mi oportunidad, podría ser mi turno. Se llama Dominique Armani Jones, debutó en el año 2017 y a estas alturas iguala el récord de mayor número de temas en carteleras de Paul McCartney y de Prince. Grave, gravísimo de verdad. En las Hot 100, las 100 más calientes de la cartelera norteamericana, recuerden descargas, difusión, venta de discos, venta de temas. El número 3 es para Dua Lipa, un tema bastante simpático. Dua Lipa es inglesa y ese es su nombre real, Dua Lipa. Dua significa amor en albanés. El tema se llama Don't Start Now, no comiences ahora. El número 2, Life's Great, con Future y la aparición de Drake. Y el número 1, The Box, con Roddy Ricch. 9 semanas ya de The Box con Roddy Ricch en el primer lugar. Así que ya lo saben. Esperamos sorpresas. Poca variación entre las 100 y vamos a ver qué pasa la semana que viene. Chao.